Bueno, Dios los bendiga. Hace 8 días, ¿qué fue lo que vimos? Romanos 5. Romanos, ¿cierto? ¿Y de qué tratamos ahí? ¿Para qué veíamos eso, lo que vimos hace 8 días, la clase de Romanos? ¿Cuál era la razón? Para De ver la de la ley, muertos a la ley, pero vivos para Dios. ¿Pero cuál ley? Había dos leyes, la ley del pecado, La ley muertos del a la ley pecado, pecado. ¿cierto? ¿Pero vivos para La ley quién? es vigente, De Dios. y es santa, y es de Dios. Y espiritual, ¿no? Y el Espíritu Santo nos guía a través de qué? De ella. Por eso si una persona dice, no, es que a mí me guía el Espíritu Santo, entonces usted pregúntale, ¿cómo es que lo guía? Por la palabra. Entonces va a decir, no, es que me habla, no, es por la palabra que Él nos guía. Amén. Entonces ahí sí continuamos. ¿Por qué veíamos eso? Porque hoy vamos a entrar con el libro de Levíticos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y ahí vamos a ver varias leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y veíamos que no era solo hacia los sacerdotes, sino también hacia quién, hacia el pueblo. Ahí Dios continúa dándoles al pueblo más leyes, mandamientos o estatutos, ¿no? Entonces hoy vamos a entrar con los sacrificios y vamos a ir a Levíticos 1. ¿Cuántos tipos de sacrificios habían en el Antiguo Testamento? Había sacrificio de paz, sacrificio por la oferta del pecado, la de paz. de limpieza. ¿Y qué representaba cada uno? De purificación. ¿Ah? ¿Qué representaba cada uno? A ver, ¿el de paz para qué era? Había el de holocausto, ojo, había el de holocausto, ¿ese para qué era? No. Levíticos, Después habían las ofrendas, que eran ofrendas de paz. ¿Para qué eran entonces las ofrendas de paz? ¿No? Bueno. El otro que eran las ofrendas por el pecado. Ese sí ya lo dice, ¿no? Pues ¿para qué son? Para el pecado. Y los últimos había ofrendas para expiar. ¿Y ese entonces para qué era? Para los pecados otros. Había uno que era anual, ¿no? Ay, ¿cómo así que no? ¿Y entonces cuál fue el que hizo Jesús? es expiación. Esto es muy importante conocerlo porque el Señor Jesús dice que cumplió con todo. Pero tenemos que saber qué fue lo que cumplió. Y acá viene la pregunta. Con su sangre expió nuestros pecados. Aquí viene la pregunta. Aunque ya lo hemos hablado, pero como estamos grabando estas clases, a Dios le gustan los sacrificios. De pronto ustedes ya lo saben, pero por lo que estamos grabando estas clases, para los que están tomando, si llegan a escucharla, ¿a Dios le gustan los sacrificios? No. Y entonces, ¿por qué lo hacían en el Antiguo Testamento? Para que tomaran conciencia de lo que hacían. Y Ah. las más inocentes no pagaran por ellos. Exacto. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Pero ojo, ¿está seguro? Eli, con lo que dijo. Ah, Vayan a Levíticos 3:17, ¿qué dice? ¿Pero es qué? 17. O sea que Dios no quería sacrificios en ese tiempo. ¿Sí? Pues eran de corazón, o sea, no solo por hacerlo. Ah, era porque era de corazón. O sea, O sea, Dios sí estaba hacia, entonces sí le recibía al este. no, o sea, arrepintiéndose del acto. Como que, Oigan lo que dice Levíticos 3:17 y los voy a meter en otro problema. ¿Quién lo lee duro, con voz fuerte, para que se escuche hasta acá? Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Cómo son estos estatutos? perpetuos, ¿Pero qué significa eso? para toda la vida, para siempre. ¿Para siempre qué significa? para siempre. ¿Cómo? Perpetuidad es para siempre, ¿no? ¿Para siempre hasta cuándo? Toda la eternidad. ¿Seguros? Hasta Cristo. Estatuto. Pues ustedes me dijeron que ya a Dios no le gustaba eso y ahora les dice que perpetuo. Que el sacrificio que hizo Cristo fue perfecto y es para siempre. Pero acá está hablando de animales. Pero después cuando ofrecían sacrificios, digo, no quiero más holocaustos ni sacrificios,
Limpiar vuestras manos. Y entonces, ¿para qué les daba sacrificios si a Dios no le gusta? Primero los ordenó y después dijo que no le gustaba. Entonces, Pero porque estaban en pecado el pueblo Que de no habla de Israel. comer grosuras y sangre. comencemos a ver. Ahora sí vamos a leer. Levíticos 1. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, ¿cómo eran estos? Ofrendas. ¿Dónde estaba leyendo? Levíticos 1. Uno. Vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. ¿De qué era? ¿Ganado qué? Vacuno o ovejuno. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, debe ser un sacrificio ¿qué? Y ya lo sabemos por qué razón es. ¿Por quién? Por Jesús, porque el sacrificio de Jesús iba a ser ¿cómo? Perfecto. ¿Y a Dios qué se le entrega? Lo mejor. Es decir, que si usted va a hacer algo acá en la iglesia, hacia Dios, ¿qué debe hacer? Lo mejor. Lo mejor. Si lo va a hacer a medias, mejor no lo haga porque a Dios no le gusta. A Dios le gusta que hagan bien las cositas. Es decir, que a Dios también le gusta lo perfecto. No podemos ser chambones. Dice, pero mira lo más importante, ¿por qué la gente no hace las cosas de buena gana para Dios? Entonces acaba la explicación Dios. De su voluntad. O sea, eso es algo que le nace a la persona hacer. Cuando lo hacen a medias o no lo hacen, es porque nunca les nació. ¿Cómo obligados? Obligados. Y a Dios no le gusta eso. Si usted no lo va a hacer de corazón, es mejor que no ofrezca nada, no haga nada. Dice, en su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. ¿Dónde se hacía ¿Dónde se hacía? El tabernáculo. Ojo. Léalo otra vez. La puerta ¿A cuál puerta? del tabernáculo. ¿Pero cuál? Acuérdese que había 3 velos. ¿El patio? ¿Ah? La del patio, ¿sabes? En la puerta, adelante. Ojo, ojo, porque ahí también tiene que ver, porque uno dice, ¿por qué Jesús, si los sacrificios se hacían algunos adentro, por qué Jesús tiene que morir afuera? Y acá va a estar la explicación en esto que vamos a leer. ¿Cuál sacrificio era el que se hacía afuera? ¿Y cuál eran los que se hacían adentro? ¿Cuál? Ahora sí, ¿quién me lo dice? Adentro en el lugar santo se hacía ofrecer el incienso. Pero de estos que estamos leyendo que son con animales, ¿cuál era? La ofrenda. ¿Eso lo hacían en el patio? ¿Ah? Sí, en el patio. En la tarde el sacrificio ese era afuera. Vamos a ver, pero ¿cuál de los que vamos a leer acá, de estos que se ofrecían, cuál se hacían para adentro y otros para afuera? Del cordero se hacía afuera, ¿no? Pero es que acá están nombrando también ovejas, corderos, de todo. Acuérdense que cuando ellos ofrecían animales, no era solo el cordero. Ojo que acá están ofreciendo vacas, ovejas. Después vamos a leer que no solo son animales, sino también es harina. Sigamos. Tranquilo, no se preocupe, ahí está toda la respuesta. Hoy vamos a aprender. Dice, le ofrecerá al puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Si su ofrenda... 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué hacían? ¿Quién tenía que matarlo? El sacerdote. El sumo sacerdote. No, pues no dice. No. Mire, dice, tráigalo. Y después de que lo traiga, usted le pone la mano en la cabeza. ¿Y qué tiene que hacer? Dególlalo. ¿Luego no era el sacerdote? No dice, ¿cierto? No. Dice 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Dónde lo hacía? Afuera, ¿cierto? Y dice, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Después de que lo degollaban, ¿quién cogía la sangre? Los sacerdotes. Es decir, que la persona tenía algo especial. Dice, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual estará a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces cogían la sangre, ¿y la qué? Y la rociaban sobre el altar. ¿Verdad que eso tenía todo un misterio? Y qué curioso que cuando a Jesús le hacen así, ¿qué pasó? Cuando le entierran la lanza. Sangre y agua. Fue rociada, ¿sí o no? Dice el 7.
Ah, no, el 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas. ¿Qué van a acomodar? La cabeza y los intestinos. ¿Y qué hacían con la cabeza y los intestinos? Vamos a ver. Lo van a quemar, no sé. Ajá. Sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida. Oiga lo que va a decir. ¿Qué va a decir? Olor grato. Olor grato para Jehová. Es decir, que cuando usted prendía el holocausto, ¿qué pasaba? Dios cogía con su nariz y hacía... No, ¡Ay, esto huele delicioso! no, ¿No? Dios no tiene narices. Pero dice que le huele rico. Entonces, ¿a qué olor hace referencia? Jesucristo se ofreció en ofrenda viva, agradable a Dios. Exacto. Ahora entendimos ese versículo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, pastor? Y su Hijo se ofreció en sacrificio vivo y olor grato a Jehová. Olor grato y agradable Ah, a Jehová. Oiga, esto lo está trayendo de Levíticos. Es decir, que cuando Jesucristo hizo su sacrificio, Dios dijo, no. que huele rico Cristo. Dese cuenta que esto no es que literal. Entonces, ¿a qué hace referencia? A que Dios le guste ese olor. Porque de eso también hablaron de Jesús, dese cuenta. ¿A qué hace referencia a que esa ofrenda le gusta a Dios? Está haciendo de voluntad. Ah, muy bien. Estas ofrendas, se dice que estas ofrendas más que todo es por agradecerle a Dios. Estas ofrendas que estamos leyendo acá era para agradecer a Dios por lo que había hecho. Entonces, si usted le hacía lo que dicen, de voluntad, de su corazón, Dios decía, esto me gusta. En agradecimiento a Dios. Lo que nos dicen en Salmo 100, cuando cantan tus atrios, vendré con acción de gracias por todos los beneficios que recibimos. Y por eso dice, Dios le agrada que usted lo hizo de voluntad. Entonces a Dios sí le gustan los sacrificios. 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Vayamos a Efesios 5:2, ¿qué dice? Sin perder ahí. Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Y quién lo lee? Porque es que no quiero que digan, es que Alejandro se inventó cosas. Efesios 5. Ajá, ¿qué dice? Cualquiera, duro. Mauro, duro. Y andar en amor, como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, a Dios le gusta el sacrificio. ¿Sí se da cuenta de dónde lo tomaron? De Levíticos. Ahora vayan al 10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, acá aparece un nuevo animal. Vacas, ovejas y cabras. 3 animalitos. Macho sin defecto, ¿lo qué? Lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Oiga, ¿ciertos animales a dónde iban? Al lado norte del altar. O sea, aún para sacrificar los animalitos, tenía un lugar. Efesios, ¿qué fue el que leyó? Efesios 5:2. 5:2. 5:2, sí. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Y esta vez, acuérdense que en el anterior dijeron, la rociarán. Y esta ahora toca echarla ¿a dónde? Alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ¿cómo se llaman estos sacrificios o ofrendas? Holocaustos. Ofrenda encendida de olor grato otra vez para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera el holocausto de aves, aparece un nuevo animalito. Aves.
Y nosotros creíamos que solo cogían al cordero y ya, no, dése cuenta. Habían más tipos de ofrendas. Y le quitará la cabeza y hará... ¿dónde llegamos? 14. Si la ofrenda para Jehová fuera el holocausto de bodas, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará también la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Mire dónde lo cogían esta. Sobre la pared del altar. ¿Y esta por qué no le sacaban los intestinos y lo lavaban? Ay, no. Ah, muy bien, porque era muy chiquito. Lógicamente, ¿no? Eso tiene toda la razón. Entonces se los reveló Dios. Muy bien. 16. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. ¿Este dónde iba? Al oriente. Al oriente. ¿La cabra dónde era? Al norte. En el norte. ¿Las vacas y corderos dónde era? Al frente. Al frente. Y esta, al oriente. Y 17. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esta es la primera. El primer sacrificio o ofrenda son los holocaustos. ¿En qué? En agradecimiento. Ahora viene el segundo ofrenda, holocausto, que son, ¿cómo se llama? Las ofrendas. Entonces dice, cuando alguna persona ofreciere, ¿cómo se llama esta? Mire, ahí lo voy a decir. Oblación a Jehová, su ofrenda será ¿de qué? Flor de harina. ¿Sí que no eran solo animales? Ahora trae la harina. Y dice, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor, de harina y aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar. ¿Para qué? Memorial, ofrenda encendida es de olor grato. O sea que a él también le gusta cuando queman harina. 3. Y lo que resta de la ofrenda, oiga, ¿será de quién? De Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Es decir, que esa ofrenda de harina, los hijos de Aarón cogían una ¿qué? Una parte. ¿Por qué razón? Para comer. ¿Y por qué tenían que coger de ahí? Porque es que ellos se dedicaban a eso, era su sustento. Ah, muy bien. Acuérdense que el sacerdote no tenía ningún trabajo. La obligación era que ellos podían tomar de ahí. Exacto, ni trabajo ni tierra, porque les tocaba. Ellos no tenían más trabajo que sino solo el servicio ¿a quién? A Dios. ¿Y qué más dice? Y lo que 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasados con aceite. Acuérdense que a Dios no le gusta nada ¿qué? La levadura. ¿Qué representa la levadura? Hipocresía. Sí, muy bien. También. ¿Qué otra cosa? Y también el pecado en parte. Entonces Dios por eso no le gustaba, pero lo principal es por lo que usted dice. La levadura no muestra lo realmente que es, porque usted ve un pan, cuando lo meten al horno es así, y cuando lo sacan, es así. Es decir, que es un engaño. Los autores lo llamaban hipócritas, hipócritas, porque actúan de otra manera. O sea, los actores sí. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untados ¿con qué? Con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será flor de harina sin levadura, amasada ¿con qué? Con aceite. Ojo, porque esto es para las ofrendas de Dios, ¿no? La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás ¿a quién? El cual la llevará ¿a dónde? ¿Quién era el que llevaba las cosas al altar? El sacerdote. No podía ser cualquier otra persona, sino solo ¿quién? El sacerdote. Y el que lo hiciera se metía en un problema con Dios mismo. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, es olor grato a Jehová. 9. Y tomará el sacerdote, ya la leímos. 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Por qué dice que es cosa santísima?
¿Qué significa santo? Eso es apartado para Dios. Por eso es que el sacerdote le puede tomar, porque eso le pertenece a Dios, y Dios fue el que dio orden de que lo cogieran de ahí, porque usted dice, pero ¿cómo así santísimo, no? Entonces es un pan celestial. Es apartado para Dios porque Dios fue el que lo solicitó y le permite a los hijos de Aarón. 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será ¿con qué? Con levadura, porque ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Espera, miramos acá una cosa, a ver si esto me coincide o no. Ustedes dirán, pero esto está como muy ahí. ¿Solo lectura? Sí, va a ser lectura, pero después vamos a ver por qué. 1 Corintios 5, del 6 al 8. Y acá viene la explicación por qué la levadura no le gusta a Dios. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Por qué razón era? Porque es engañosa. Ajá. Es una mentira. También dijimos que el pecado, pero mira acá la explicación principal. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, contamina. ¿Qué significa? Contamina todo. Limpiaos pues de la vieja levadura, dése cuenta que acá la está tomando como ¿qué? Como el pecado, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad, lo que dijo Andresito. ¿Sí? Ahí están los dos, el pecado y porque es una mentira. ¿Es 2 Corintios qué? 2 Corintios 5, 1 Corintios 5, del 6 al 8. Es decir, a Dios no le gusta el cristiano farsante. Si hay un cristiano farsante, está metido en problemas con Dios. Si usted saca uno en la iglesia y en la casa es otro, y en el trabajo es otro, y en la calle es otro, usted tiene problemas con Dios. Ahí les cuento. Yo sé que en esta iglesia no, como dice el pastor. No. En la iglesia es uno y en la casa es otro. Exacto. Eso es como en el trabajo. En el trabajo muchos son bravos. Y en la casa los domina la esposa o el esposo. Vayamos ahora a Lucas 12:1. ¿Qué dice? Entonces ya saben por qué a Dios no le gusta la levadura, ¿no? Sí, porque es mentiroso. Bueno, pecado. Simboliza el pecado y qué más. Y que es una farsa, una mentira, pues porque el pan, lo que le digo, usted coge ese pan y lo estripa y queda una bolita. Y crudo. Sí, también porque adentro queda más crudo que afuera, ¿no? ¿Lucas qué? 12:1, mira lo que dice. Desde cuenta que Jesús también la nombró. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura ¿de quién? De los fariseos, que es la hipocresía. Ahí está. Ahí está lo que dijo Mauricio. Hipocresía. O sea, la hipocresía también representa ¿qué? El maestro se nos olvidó traer el pan. No estaba hablando de eso, era de las doctrinas. De las doctrinas, muy bien. O sea que, en pocas palabras, la doctrina de los fariseos era ¿qué? Farsante. ¿Por qué era farsante? Porque yo le decía que usted hiciera, pero ellos por otras estaban haciendo otra cosa. Por eso les dice Y eran hipócritas. mandamientos de hombres, ¿sabes por qué ellos eran? Exacto, ellos le agregan, ¿no? Y aún hoy le siguen agregando. Si ustedes miran, si nosotros tenemos problemas doctrinales, pues ellos no lo llaman así, pero ellos dicen que hay varias interpretaciones de los versículos, según el sabio. Entonces ellos comienzan a... Sí, ellos tienen muchas interpretaciones de los versículos. Cosas de sobrenatural y todo eso supuesto. Ah, sí, eso es mucho. Y eso tú utilizas mucho la numerología y todo, etcétera, etcétera, de todo eso. Entonces resultan algunos locos, los que se meten a estudiar la cábala. La cábala, eso le iba a decir, la cábala. Algunos resultan locos Sí, si no interpretan bien lo que está hablando ahí. Está súper errado, súper errado. Vayamos a Éxodo 12:8 ahora. ¿Sabe, no? Éxodo 12:8. La cábala, del cabello. Según lo que el rabino diga, deben hacerlos. Sí, ellos dicen que los rabinos en ciertas medidas pueden cambiar la ley de Dios en ciertos tiempos. Ah, sí, exacto. ¿Éxodo qué?
Éxodo 12:8. Dese cuenta que cuando salieron de Egipto, mire lo que les dice. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí se acuerda qué representa todo eso? Comerán la carne asada, panes sin levadura y las hierbas amargas porque son. Hoy todavía lo hacen. Para que recuerden. Para que recuerden el sufrimiento que tuvieron ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. Ya hoy en día, aunque no hacen los sacrificios, pero sí hacen todavía la Pascua, siempre ponen esas hierbas amargas. Por eso sí, todo el que haga, digamos eso, tiene que hacerlo tal como está acá establecido. ¿Qué es el Cordero Pascual? ¿Quién es el Cordero Pascual? Jesucristo. ¿Que nos libertó de dónde? Del pecado. Es decir, que Egipto representa ¿qué? El pecado. ¿Listo? Sigamos, ahora sí, Levíticos 2:12. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En tu ofrenda tuya ofrecerás la sal. Hoy si le echo sal a alguien, ¿qué pasa? ¿Cómo me va a salar? Pero dése cuenta que en la Biblia la sal es una bendición. ¿Por qué es una bendición? ¿Qué representa la sal? No es que sea una bendición. ¿Qué es lo que representa la sal? Como testimonio. Sí, pero lo más importante es que la sal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? Antes no había neveras. La que ya sazona la comida. Y persevera las Que cosas. hace proteger la carne. Y preserva. Preserva. Acuérdese que antes no había neveras. ¿Cómo hacían para preservar las cosas? La sal. Echaban- La sal era Y ahí es donde viene el salami y todo eso. Sí, porque ¿Usted sabe dónde viene la palabra salario? de la sal. De la sal, porque antiguamente se pagaban con sal. Sé que Antes se pagaba era con sal, o sea, los trueques se hacían era con sal. Era lo más antiguamente una de las cosas más valiosas que había era la sal, porque la sal era la que le echaban a la carne para preservar. Y ahí es donde salió la palabra salar. Claro. Está bueno. 13. Y sazonarás con sal, mire que la Biblia le va a decir, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda de sal del pacto de Dios, en tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ellas, ¿qué? Aceite. Y pondrás sobre ellas, ¿qué? Incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y el aceite con todo incienso, y es ofrenda encendida para Jehová. Este es otro tipo de ¿qué? De ofrenda, de agradecimiento, de reconocimiento que Dios, dése cuenta, está hablando ahora de ¿qué? De primicias. ¿Qué significan las primicias? ¿Por qué se le tienen que dar se le daba antiguamente las primicias a Dios? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué se le entrega el primer hijo, se le entrega el primer animalito a Dios? ¿Por qué se le ofrecía? ¿Cuál era la razón? Porque Dios se los dio a ellos. Exacto, eso se representa que Dios es dueño de todo, Él es el que nos entrega y nosotros le devolvemos una parte. Eso es lo que representa esta ofrenda, o sea que acá le estamos devolviendo algo a Dios. Entonces ahí viene la pregunta, entonces yo tengo que darle algo a Dios. Pues si usted es agradecido, sí, pero ¿qué decía ahí? Lo tiene que dar de voluntad y de corazón. Si usted no le da voluntad y corazón, digamos que Mauricio un día diga, pero sé que eso no va a pasar y eso no lo vaya a hacer, solo estoy inventando y no lo vaya a hacer. Mauricio dice, voy a regalar mi camioneta. ¿Sí? Pero dice, uy, yo no sé si regalarla. ¿Qué debe hacer en ese caso? No la regale. No, porque ya Si usted lo va a dar, lo tiene que dar seguro. Sí. Punto. Porque si la da así, dudando, No. Dios no la acepta. Dios quiere es que usted lo dé de corazón, alegre. Que después no diga al mes, uy, ¿yo qué hice? Cuando usted dice, ¿yo qué hice? Fue porque usted no lo hizo de corazón. Claro. Eso por una emoción. Cuando usted, por ejemplo, pasa en los novios, se regalan muchas cosas, que el mejor reloj, que eso es lo que quería, que yo no sé qué. No, no está Y cuando terminan, dicen, ay, ¿yo para qué hice eso?
Si usted lo hizo de corazón, usted no se arrepiente, porque usted siempre lo hace de corazón. Si usted se arrepintió, era porque usted solo no lo hacía así, no. Ahora sí, ¿las ofrendas de qué? De paz. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, ¿para qué hacemos ofrenda de paz? ¿Cristo hizo esta o no la hizo? Sí. Antes éramos enemigos de Dios. Ajá, y ahora andamos con Dios ¿cómo? En paz. Dice, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho, hembra, sin defecto. La vamos a leer rápido porque esto vuelve y se repite muchas veces. La ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Oiga, ¿quién tiene que degollarlo? El dueño. ¿Otra vez? Leamos. Si su ofrenda fuera de sacrificio de paz, es decir, si yo traigo una ofrenda de sacrificio de paz, yo, Alejandro Sánchez, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Otra vez la perfección. Pondrá luego su ¿qué? Su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Es tener muchos pantalones uno para matar un animalito ahí todo. Y degollando. Eso sí, los cuchillos tenían que ser bien ¿qué? Afilados. ¿Sí sabe por qué tenían que ser bien afilados? Para que no sufra el animal. Dios quiere que el animal nunca sufra. Por eso el que le gusta las corridas de toro está en contra de Dios. Porque eso es un sufrimiento y Dios no quiere que ninguno de sus seres creados sufra. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Entonces esta ofrenda, ¿por qué le gustaba a Dios? 6. Mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, le ofrecerá sin qué, sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y el sacrificio de paz se ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura. La cola entera, vea que estos sacrificios cambian, ¿no? La cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones, dése cuenta que en el anterior no hablaba nada de riñones, y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Oiga, dése cuenta que para ser sacerdote no era cualquier cosa. Tenían que estar muy bien preparados para saber qué tenían que hacer en cada ofrenda y qué tenían que hacer con cada qué. 11. Y el sacerdote hará esto sobre el altar. Vianda es ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, y el sacerdote hará sobre el altar vianda es ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura hacia Jehová. Estatuto, ahora sí mire lo que dice. Pero léanlo bien. Ojo que yo les estaba poniendo ahorita una trampa. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, ninguna sangre comeréis. Acá, ¿qué está hablando perpetuo? De comer sangre. ¿De comer sangre y qué más? Y grosuras. Ay, ¿cómo así? ¿No era solo la sangre? No, las grosuras. Lo gordito. ¡Ay! Bueno, la sangre nosotros ya sabemos por qué no comer, pero ¿cómo así que la grosura no podemos comer? Dice perpetuamente. O bueno, al pueblo de Israel, si lo quiere traer acá. Si usted dice eso es para el pueblo de Israel, listo. Pero ¿por qué no podían comer la grosura?
Muy bien, sí es por ese lado. Acuérdese que Dios ciertos animales se los prohibió al pueblo de Israel, era para que no enfermara. ¿Qué pasa cuando usted come mucha grasa? ¿Y qué pasa? Dios no quería que el pueblo de Israel estuviera enfermo. O también la grosura también lo hace a uno ¿qué? ¿Y qué nos dicen hoy los médicos? No es bueno. Y mire que Dios ya se lo había hecho al pueblo de Israel. Por eso yo les decía, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el mejor médico? ¿El que cura o el preventivo? El preventivo. Porque lo ideal es no estar enfermo. Te das cuenta que Dios no es un médico que quiera después sanar, sino lo que Él quiere es que prevenir. Correcto. Y por eso le dice al pueblo, esto va a ser estatuto perpetuo. Pero ahora explíqueme lo de perpetuo. O sea, eso va a ser, cuando venga Jesús y instale el reino, va a ser igual. Ahí es donde toca tener cuidado porque la palabra perpetuo tiene muchas... Eso tiene un nombre, pero se me olvidó el nombre. Muchos significados, mejor dicho. Y cuando acá está hablando de perpetuo es mientras usted viva. Mientras usted viva, no coma ni sangre ni grosura. Porque no se imagínese que nosotros ahorita muriéramos y estuviéramos en lo espiritual. ¿Usted estaría comiendo un animalito? ¿En lo espiritual? No. Entonces acá perpetuo cuando habla de a qué hace referencia, a su vida. Entonces cuando usted encuentre la palabra perpetuo tiene que saber identificar a qué está haciendo referencia. Dese cuenta que dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades. Ahí está. Yo no me imagino allá. A su edad, ¿no? Dice que Exacto. mientras que usted esté vivo. Mientras que usted Pueda esté comer vivo. grosura. Digo, no pueda comer. Entonces por eso hay muchas confusiones porque dicen no, y sobre todo los mesiánicos, algunos dicen toman esto si no saben referenciarlo. No, esto es por toda la eternidad. Entonces yo no me imagino cuando yo muera, si no viene Cristo, allá en el cielo comiéndome un cordero. ¡Ay, no puedo comer grasa! No aplica. No aplica. Espiritual no necesita eso. Ahora seguimos las ofrendas, ¿por qué? Pecado. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguna de las mandamientos de Jehová sobre, ¿sí? De hierro, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto, ¿para qué? Expiación. Expiación, ¿qué significa expiación? Libre. ¿Ah? ¿Qué es expiar? Mira el pecado. ¿Ah? No, como que quede culpable. ¿Ah? Limpiar. ¿Qué es expiar? Limpiar. Exacto, ¿qué limpia? La culpa. El pecado. Quitar la culpa, el pecado. Cristo nos ¿qué? No se Expió. ¿De qué nos expió? quitó la culpa. Y el quitó el pecado y la culpa. Desde cuenta que todo esto viene de Levíticos. Sí. O sea, para entender el sacrificio de Cristo hay que entender lo de las ofrendas también. Correcto. Pero ¿a qué hace referencia las ofrendas por el pecado y las ofrendas expiatorias? ¿En qué se diferencian? ¿Luego las dos no quitan el pecado? El uno era el pecado y el otro era la culpa. Porque, por ejemplo, hoy como cargan cuando dice que tiene mansiones, generaciones, que tiene atauras, lo están culpándolo. La persona sigue con sus cargas ahí. 4. Entonces dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Dese cuenta que ya estos cambian. ¿En el anterior dónde era? En el altar. Pero estos sacrificios tenían que hacerla como si la lanzaran hacia el velo. Sí, era diferente. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá están en una discusión. Me gustan las discusiones. ¿Qué pasó, Meli? Es que es una Sí. palabra. ¿Cómo? No, que era una palabra que no entendía. Ah, bueno. ¿Y cuál era? Para que, a ver si tampoco. ¿Cuál? Hierro. Ah, hierro. Por hierro. ¿Qué es hierro? Equivocarse. Ah, muy bien.
Ahí es donde va a estar la diferencia. ¿Tú la encontraste? Pero se me hace anticipación. Me dañó todo. Ya no, se acabó la clase, nos vamos. Este sacrificio es cuando usted hace un pecado sin querer, si se puede llamar así, aunque no es querer. Digamos, Mauricio vino acá y me tropecé y yo dije, ¿qué le pasa? Y después me acuerdo, uy, eso está mal. Pues lógicamente fue en el momento. El otro, que es de la expiación, ese es cuando yo lo hago, ¿qué? Intencionalmente. Intencionalmente. En eso se diferencia, pero Belisa se me adelantó, pero fue muy bien. Qué pecado. Esa era la clave. Este era ¿por qué? Cuando no son intencionales. Los otros son cuando son con intención. En eso se diferencia esos dos sacrificios. Sigamos leyendo. 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de la reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. ¿Por qué el 7? Perfecto. Exacto. Habla de la perfección de qué? De ese sacrificio supuestamente, ¿no? Ojo que esto es simbología, ¿no? ¿Cómo fue el sacrificio de Jesús? Ahí está la explicación. Ajá. Perfecto. 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. O sea que ya en este sacrificio que hacía, entraba al lugar santo, en los anteriores eran afuera. En este sacrificio entraba al lugar santo y cogía el altar del incienso y le untaba la sangre a los cuernitos que tenía el altar. Tenía 4 cuernos. Ajá. Entonces cogía con el dedito y... ¿Sí que cada sacrificio es diferente? Sí. ¿Y qué más dice? Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. O sea, ahora lo que sobraba, lo echaba ¿dónde? Afuera, que está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y tomará el becerro para la expiación de toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, y 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre del hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. O sea, ya después quemaba el restante. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su ¿qué? Acá aparece una nueva palabra. ¿Cuál es? Estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento. Oigan, todo el becerro sacará fuera de ¿qué? Del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto, mira, ahí estaba tu explicación, a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo en contra de alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que se cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza. Oiga, esto representaba este sacrificio del becerro ¿a quién? ¿A todo qué? El pueblo. ¿Pero quiénes los iban a presentar? ¿Los ancianos de dónde? Ah, bueno, yo pensaba que iban a decir a los ancianos de la iglesia. Le dije, no, están equivocados. A los ancianos del pueblo. ¿Cómo así que los ancianos del pueblo? ¿Quiénes son estos ancianos? Los más sabios, no. Sí, pueden ser los más sabios o los líderes de cada tribu. Y los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán a aquel. O sea que ellos representaban ¿a quién? A los que representaban. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Valga la redundancia, ¿no? 16. Y el sacerdote ungido meterá las de la sangre del becerro en el tabernáculo de la reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del tabernáculo de la reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de la holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará sobre el altar. Y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así el sacerdote, oiga, expiación por ellos, y obtendrán. ¿Qué hacía este sacrificio? Perdonar. Perdonar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se da cuenta? O sea, Jesús fue olor grato para Dios, se entregó como ofrenda y sacrificio para nuestro Dios.
Fuera de eso, nos expió, porque nos ¿qué? Nos hizo- Obtuvo el perdón de Dios para nosotros. ¿A través de qué? De su sangre. Y hará aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo, 20 vamos, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro, oiga lo que dice, fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la... ¿A dónde lo tenía que qué? ¿Dónde lo quemaban? Afuera, afuera, Afuera. ¿Jesús dónde murió? afuera, Fuera de Jerusalén. afuera de Jerusalén. Ahora entiende por qué Jesús no podía dentro del tabernáculo, si no le toca, eso, dentro del templo, si no le tocaba ¿dónde? Fuera. Afuera. Afuera, sí. Porque como este era por el perdón de los pecados, dice que se vuelve ¿qué? Cuando lo quemaban se volvía como ¿qué? Como ceniza. ¿Por qué tenía que volverse ceniza? Porque tenía que acabar con, supuestamente, entre comillas, con el ¿qué? Eso representaba ¿qué? ¿Cómo quedaba el pecado? Quemado, totalmente. ¿Y qué dijo? Muy bien, Andresito. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. De acá viene. Consumado es representa que todo el sacrificio se quemaba. Eso es lo que representaba. O sea, y en Jesús representa que acabó toda la obra. ¿Acabó con qué? Entre comillas, con el pecado. ¿Sí? ¿Clarito o vamos? Más claro no puedo. 21. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Cuando pecare un jefe, oiga lo que dice, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, ¿sí que dice? Luego que ¿qué? Reconocer el Conociere. pecado. Ay, y dése cuenta que cuando nosotros leemos la palabra que a veces nos pasa, Ay, yo no sabía. yo no sabía que eso me pasaba. Ay, la embarré. Ese es este. Para Dios. Entonces viene acá una pregunta. ¿Y entonces qué pasa con los pecados que hacemos voluntarios? ¿Los pecados que qué? Que son voluntarios. O sea, que usted lo hace con intención. Sabe que es pecado, sabiendo que es pecado. 22, 23. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación. Oiga, si es lo que pasaba, él lo degollaba, el sacerdote tomaba la sangre que salía de ahí y la presentaba ¿a dónde? A Dios. Sí. ¿Qué hizo Jesús? Su propia sangre, dice la palabra, él tomó su propia sangre y se fue allá donde Dios y la presentó. ¿De dónde viene todo eso? Levíticos. 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz, así el sacerdote hará en la expiación de su pecado y tendrá ¿qué? Perdón. Si alguna persona del pueblo pegare por yerro, haciendo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que se han de hacer y él inquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Dese cuenta que ahí comenzaron a bajar, ¿no? Ya iba un cordero y ahora es una ¿qué? Una cabrita. Y pondrá su ¿quién lo presentaba a la cabra? El pueblo. Y el cordero, los líderes. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y quitará toda grosura de manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote hará red sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará sacerdote expiación por él y será ¿qué? Perdonado. Entonces ya identificamos cuando habla de perdón de pecados, está hablando de las ofrendas por el pecado, no se les olvide. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero o hembra sin defecto, ofrecerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitado la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será ¿qué? Perdonado. Entonces, ¿cuáles eran los pecados que se perdonaban en ese tiempo, con este sacrificio? Los de hierro. Los que eran ¿qué? Hierro. Entre comillas, involuntarios, ¿no? Por ignorancia. Que Sí. 5.
Si alguno pegara por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver o bestia. ¿Cómo así? Porque si uno toca un cadáver, queda inmunda. Ahí está hablando por qué razón. Por contaminación. Sí, usted por casualidad lo tocó. Por infección. Y mire lo que dice, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echaré de ver, si después llegara a saberlo, ¿será qué? Culpable. ¿Sí se da cuenta? O sea, toqué el cadáver y después, ay, ¿yo qué hice? A veces nos pasa, ¿no? A veces hacemos cosas que decimos, ay, ¿por qué lo hice? 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, ¿será que en la iglesia cristiana pasa eso? Obvio. Cuando están emocionados todos, amén, yo lo hago. Sí. Gloria a Dios. De la verdad no sale con nada. Entonces, este es un pecado, se puede decir que involuntario. Por emociones. Igual, Pero, dice la palabra, pero cuando usted se dé cuenta que eso no está bien lo que acaba de hacer, vaya, pida perdón por eso, porque eso está mal. En cualquiera cosa que el hombre profiriere de juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pegare en alguna de estas cosas, confesará aquella en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado, que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Se podían también... Hembras. ¿Hembras? Sí. Sí, también, dése cuenta. Una hembra de rebaño es una cordera, una cabra, una ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación, ¿por qué? Por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado, que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para su expiación y el otro para el holocausto. ¿Cuál es la por qué Dios no decía que siempre tenía que ser un cordero? Porque O una no vaca. tenían la capacidad económica, no tenían. Ahora entendemos, era por esa razón. Sí, no era porque era menos. también está tipificando el cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Ujú. ¿Qué más dice? Y lo traerá el 8, y lo traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas, mire que en el pueblo habían pobres, claro. ¿Por qué lo digo? Porque primero con nuestra doctrina de la prosperidad, tú eres el hijo del rey. Y entonces, ¿qué pasaba acá con los pueblos que eran su pueblo? También había pobreza. ¿por qué lo digo? Porque hay algunos mesiánicos que dicen, nosotros tenemos que ser como los judíos, prósperos. Y entonces, ¿por qué acá habían judíos que no son prósperos? Mas si no tuviera lo suficiente para las 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una era de flor de harina para expiación. Y no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso para expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella de su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será el del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ahora viene otras ofrendas. ¿Cuáles? Expiatorias. Habló más Jehová a Moisés diciendo, ojo porque esta es delicada. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación de los ciclos de plata del ciclo de santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ella la 5ª parte, y lo dará el sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. O sea que este era más que... Más costoso. más duro. Más costoso. Es decir, no solo presentaba el cordero, presentaba más cosas. Sí, más cosas. 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, o sea, lo está haciendo voluntariamente, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará ¿qué? Su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según lo tú... Dime. Ey, perdón.
Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Es decir, ojo lo que está diciendo, el sacerdote también le podía poner, ¿qué? Precio. O sea, si el pecado era así, entonces le ponían, ¿qué? Un precio. 6. Habló Jehová diciendo: cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negar y jurar en falso, en alguna de las aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo que perdió o halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel quien pertenece, y añadiré aquello que Quinta parte. en el día de su expiación. ¿Se acuerda que nosotros lo miramos en el Éxodo? Sí. Que si alguien robaba, tenía que dar algunos, ¿cuántos? 4 o Veces. 5 veces de lo que había robado. Y si no podía devolver porque no tenía plata, entonces tenía que volver, ¿qué? Esclavo. Y decíamos, ¿no? Qué maravilla, porque se imagina a todos esos congresistas de esclavos. Uy, allá poniéndolos a trabajar, a hacer cosas. Pero pasa. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a la estimación, y lo hará al sacerdote para expiación, y el sacerdote hará expiación por delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele. Ofender. ¿Sí se da cuenta? O sea que este era más duro. O sea, uno era el pecado por ignorancia Ajá. y el otro era el pecado voluntario, pero el pecado voluntario tenía que ser más. Tenía más precio. ¿Y cuál fue el precio que pagó Jesús? El más Lo caro. máximo. El más Lo caro. máximo. Dese cuenta que él no entregó, o sea, no solo fue que lo cogieran, sino entregó todo. ¿Qué fue todo? Su vida. ¿Saben qué entregó este? Claro. Pero también entregó otro ofrenda. ¿Cuál fue? ¿A dónde lo tuvieron que crucificar? Afuera. Afuera. También entregó el de perdón de pecados. Sí, fue afuera. O sea que Jesús cumplió con ¿cuántas ofrendas? Con todas Con esas. todas. Son 5. Todas, porque nos reconcilió con el Padre, ofrenda de paz. Ofrenda de paz. Sacrificio, olor grato para Jehová, la primera que leímos. El de perdón de pecados. Y el de expiación. Pero bueno, listo. Ya acabamos lo aburrido. Si se puede decir. Entonces ahora sí, las preguntas. Pregunta. Es decir, que a Dios le gustan las ofrendas, los sacrificios. A Dios le gusta ver cómo se derrama la sangre. No ese tipo de sacrificios, pero él sí espera algo de nosotros. ¿Mm? Pero de animalitos no. Ah, pero de su hijo sí le gusta que verlo allá, que botara toda la sangre. No, porque se entregó por voluntad. de los dos. Y más cuando él dice que no le gustan que sacrifiquen los hijos a Balac, y entonces ahora va y sacrifica a Jesús. Sí. No. Él se entregó Se puede porque quiso. malinterpretar. Él no le dijo nada. Y se ofrecen sacrificios. Esos eran sacrificios muertos. Pero cuando el otro día nos dice en Romanos 12, ¿no? Que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, agradable y perfecto a Él. Es nuestro culto racional, para que y no nos conformemos a este siglo, sino para que podamos entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón de los sacrificios? Para que la persona no lo vuelva a hacer. O sea, tome conciencia de que está actuando mal. Vamos a ir a la palabra a ver qué dice. ¿Si le gusta o no le gusta los sacrificios? No ese tipo de sacrificio. ¿Pero por qué no? A él no le gustaba. ¿O por qué sí? Pero era una forma de ¿Por que qué los no? Porque es que es su creación. pueblo. Pero entonces, ¿por qué lo permitió? Porque hay una tipología de lo que venía a ser lo verdadero. ¿Pero de qué tipología hablamos? De Cristo. Él tuvo que Pero hacerlo- entonces le gusta el sacrificio de los hijos. Él tuvo que hacerlo cuando Adán y Eva también pecó. Pues, cogió un animalito para vestirlos. Desde ahí empezó. Como si fuera la primera que se muere.
¿Dios necesita algo? No. No. Es que eso era... ¿Dios necesita que usted venga a la iglesia? No, No. ¿Dios necesita que usted lo alabe? no, No. ¿Dios necesita que usted lo hace? no, No, no necesita no nosotros. necesita nada. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Es Dios. poderoso. Eso es... ¿Nosotros necesitamos de Dios? Sí. Exacto. Si Dios necesitara algo, ya no sería Dios. Eso es lo que ustedes deben tener. Si Él necesitara algo, si Él necesitara su corazón, ya no sería Dios. Pero Dios Porque es dependería. autosuficiente. Exacto, Él no depende de nada. Acuérdense que Él se llama Yo Soy. Sí. O como lo dicen los judíos, Yo Hei Bahei. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Yo soy. Él no depende de nada. Dice Yo Soy. Y si me preguntan cómo, ¿qué les digo? Yo soy. Yo soy. Por eso quiere que nosotros lo que hagamos con él es de voluntad y en gratitud, en agradecimiento. Pero entonces, ¿por qué se tenían que hacer los sacrificios? Bueno, vayamos primero. Para que le doliera a la persona hacer eso. Vamos a ver, vamos a ver. Salmo 57, vamos a ver qué dice Salmo 57. Salmo 57. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Primer mandamiento, yo soy Dios, el Dios tuyo. Ahí les está acordando el primer mandamiento. Y mire lo que va a decir. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tus casas becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los miles de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montones y todo lo que se mueve en el campo. ¿Qué? Me pertenece. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por qué no necesita animales? ¿Por qué no necesita sacrificios? O sea, nosotros le estamos entregando algo que es de Él. Es como si decirle, Mauro, te voy a regalar la camioneta. Y usted va a decir, pues tan chistoso si la camioneta es mía. Qué poder. Entonces acá nos está enseñando algo. ¿Él necesita de sacrificios? No. 12. Mira lo que va a decir ahora. Lo va a decir con una ironía. Va a utilizar acá la ironía. Sí. Si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? O sea, ¿usted cree que yo me como ese cordero? ¿Yo cree que me como esa vaca? ¿Usted cree que yo me como esa cabra? ¿Usted cree que yo me como esa harina? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber la sangre de los machos cabríos? Entonces ellos se imaginaban que Dios estaba así con la boca recibiendo la sangre. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba? ¿Es decir que a Dios le gusta la sangre? No. Mire lo que dice. ¡No! Mire lo que le va a pedir Dios al pueblo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Cómo así que paga tus votos? Las promesas que le hace el Señor. Exacto. Si tú le prometes algo, págalo. E invócame el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar de mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Entonces acá nos va a dar una idea. ¿Para qué Dios quiere que se hiciera sacrificio? Si a Él no le gusta eso, ¿por qué lo permitió? ¿Y por qué lo instauró? ¿Cuál es la razón de que Dios permitiera que el pueblo hiciera sacrificios? Para conciencia de ellos. ¿Es por ese Una lado? forma de arrepentirse. ¿Qué más? Bueno, no, listo. Sigamos adelante y ya. Por ahí. Ahí van por ese lado. Conciencia, arrepentimiento. Isaías 1:11, vamos a ver. ¿Isaías 1? Sí, el 11. Este capítulo lo enseñó el pastor, ¿no? Bueno, leámoslo desde el 10. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando? A los judíos.
Acá no está hablando a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda que el pastor le enseñó? Sino le está hablando, pero ¿por qué les dijo sodomitas y gomorritas? Y lo puede decir así. Ellas eran Porque semejantes están a en el ellos. pecado más desde la corona hasta los pies. Podridos totalmente. Exacto, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo son? Mal. Y mire lo que va a decir. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Cómo lo está diciendo? Multitud, porque ¿cuánto se hacían ofrendas? Cada ratico. Cada rato. Cada ratito. Acuérdense que había una que era el Pascual. ¿Cada cuánto se hacía el Pascual? Al año. Al año. Y estaban las otras ofrendas que acabamos de ver. Hastiado, mira lo que va a decir Dios. O sea, ya se cansó de comer tanta carne. Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. ¿Por qué habla del cebo? Porque el cebo, ¿a dónde iba? Lo quemaban. O sea, dijo Dios, uy no, ya me sabe a feo la grasita. Jiménez. No quiero sangre de bueyes. Ya se cansó de tomar tanta sangre. No. Ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Mire lo que está diciendo. ¿Quién les pidió eso? Pero luego no fue Dios que les dijo. Es que ya le estaban haciendo como que, ay, yo peco y después le llevo. Ah, exacto. Cuando acá está hablando no está diciendo que él no quiere o que no quiere los sacrificios. Acá lo que está diciendo es que porque tú haces el sacrificio a Dios. ¿Cuál es la razón de que tú hicieras ese sacrificio? Acá nos está hablando, ahí está el principal mensaje. ¿Por qué las personas tenían que hacer esos sacrificios? ¿Por qué Dios permitió que se hicieran sacrificios con animales? Es que se ve. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué tú vienes y sacrificas el domingo acá en la iglesia? ¿O por qué tú sacrificas acá en la noche a estudiar la palabra? ¿O los miércoles o los lunes? ¿O por qué tú vienes el sábado y sacrificas ese tiempo a Dios? ¿Cuál es la razón? Lo hacemos de voluntad. Sí. Pero ojo, porque hay algunos que vienen a la iglesia es porque no se quieren quedar del arrebatamiento. Y así pasaba con el pueblo de Israel. Y acuérdense que hace 8 días lo vimos con Juan el Bautista. ¿Qué les dijo a la gente que se iba ahí al bautismo de arrepentimiento con Juan? ¿Qué les dijo? ¡Generación de víboras! ¿Quién nos salvará de la ira venidera? ¿Quién nos salvará? ¿Quién les enseñó que para arrepentirse acá, Ah, sí, claro. para venir acá, o sea, que ustedes creían que solo por venir acá ya serán salvos desde la ira? La razón era que lo hiciera de corazón. Y así estaba acá el pueblo. Y dice, 13, no me traigáis más vana ofrenda. Es decir, que si un domingo tú dices, ay, qué pereza venir a la iglesia, No, venga. no venga, le está diciendo eso es vano. Si usted viene acá es porque quiere venir. Claro, Esto nos habla de algo, que usted para venir a la iglesia tiene que tener, ¿qué? Preparación. Y hay muchos que se acuestan hasta qué horas. Bueno, haciendo cosas que no deben ser. 1, 2 de la mañana y al otro día el domingo está acá. cabeceando. Eso significa que usted no se está, ¿qué? Preparando. No está preparado. Lo hablo de personas que lo hacen es constantemente. Claro. No lo hablo de porque a veces uno, el calorcito coge y lo duerme. Pero ya los que todos los domingos ya lo ve uno intercediendo allá. Sí, pastor, dame, pastor. Llamando al pastor. ¿A qué hora se acaba el pastor? Rápido, pastor, es que tengo afán. ¿Qué dice Dios? Usted debe venir ¿cómo? Preparado. Si usted no viene, eso es vano. Está perdiendo el tiempo con Dios, mejor dicho. Si usted tiene que irse a hacer el almuerzo, mejor váyase. Dios le dice, tranquilo, Vaya, llega lo que... haga su almuerzo y si a mí me va a entregar usted, me lo entrega bien. Si no, no me entregue nada. Si no, es vano. ¿Sabe que cuántas veces nosotros hemos hecho banalidad? El incienso me es abominación. ¿Dónde era el incienso? En el lugar santo. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. ¿Sí? También le está diciendo cuando se reúnen. Ya no lo aguanto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aún esas fiestas. Entonces ahí viene una pregunta. O sea, Dios necesita que le hagamos fiestas. Lo hablo porque es que el pueblo de Israel todavía hace la fiesta, ¿no? Sí, todas estas
Entonces dice 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, ¿qué va a pasar? Yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Verdad que si usted viene, uy, ojalá la alabanza se acabe rápido, el pastor predique rápido, uy, amén, sí, Señor, yo te quiero con todo mi corazón? Dios le está diciendo, si usted tiene afán, tranquilo, yo no tengo problema que usted se vaya, yo lo necesito acá Todos afanéis. al 100%. Luna nueva y día de reposo, ¿dónde iba? 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Si usted dice, Señor, hoy tengo que orar rápido, ¿qué dice Dios? Mejor no haga nada. No le pone cuidado, cierra los ojos y ora. Mejor Dios le dice, vaya lo que tiene que hacer y después sí. Venga y me verá con calma. ¿Usted sabe por qué el tiempo del Mesías va a ser perfecto de Jesús? ¿Ah? Porque siempre da el tiempo para él. Exacto, Él va a traer tranquilidad y paz para que usted pueda buscar a Dios ¿con qué? Con tranquilidad, porque si usted está estresado usted no puede buscar a Dios, si usted tiene afán usted no puede buscar a Dios bien, por eso es que el Mesías tiene que venir en ese tiempo de ese milenio para que usted no diga, ay es que no tengo tiempo, es que mire lo que está pasando, es que mire las guerras, es que mire la hambruna, por eso en ese tiempo Él va a suplir todo, para que usted tenga tranquilidad y pueda buscar a Dios. Pero cuando usted no tiene tranquilidad, usted no puede buscar a Dios bien. Y nos pasa, ¿no? Cuando tenemos un problema y estamos orando, estamos pensando en el problema. Claro. Por eso el tiempo del Mesías es perfecto. Pero para que usted busque a Dios. Así es. 16. Mira lo que dice el 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mira lo que le está diciendo. Uy. Fuerte. O sea, ¿para qué está derramando la sangre de esos animalitos? Asesino, le está diciendo. Matón. Pero luego no fue Dios el que lo instauró. ¿Por qué les dice que sus manos están contaminadas? O sea, en pocas palabras le está diciendo, lo que ustedes han hecho no me sirve para nada. Es decir, que cuántas veces tú has venido a la iglesia y no te ha servido nada. Lavaos, y mire lo que va a decir, y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el ¿qué? El juicio, restituid al agraviado. ¿Cómo así restituir? Cuando habla de restituir, que usted tiene que ser justo. Ajá. Justicia. Si usted prometió algo, hágalo, pero sobre todo esto habla de cuando una persona, digamos, sobre todo pasa todavía que algunos le prometen al trabajador, yo te voy a dar esto y no le pagan lo que le prometieran. Entonces dice restituir. O aquellos que le han quitado cosas, como los ricos hoy en día, que quieren coger más tierras, ¿qué dice Dios? Restituyan. ¿Y qué dice? ¿Haced justicia a quién? Al huérfano. ¿Cómo se le hace justicia al huérfano? Dándole lo que le pertenece, ¿no? ¿Qué pasa cuando queda una mujer, o antiguamente qué pasaba cuando una mujer quedaba viuda o los hijos? Se le ayudaba. No, pero ¿qué pasaba en maldad? Hablando de maldad. Buscaban cómo quitarle ¿qué? Las tierras. Ya. Amparad a la viuda. ¿Qué dice? Hay que recogerla. Venid luego, dice Jehová, y ahora sí dice Dios. Venid luego, dice a Jehová, y estemos a cuenta. Y mire lo que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Mire lo que va a decir Dios. Óigalo, ¿qué dice? Léalo ustedes. Si quisieres y oyereis. Ahí apela a la voluntad. Esa quisieres. Comeréis el bien de la tierra. Pero si no, serás consumido. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumados a espada, porque la boca de Jehová Lo ha dicho. si quieres. O sea que yo puedo obligar a una persona a venir a la iglesia. No. Entonces acá viene una pregunta. Mira lo que dicen algunos, sobre todo los jovencitos. Ay, es que yo lo convierta al Señor y yo voy a orar por el Señor para que lo cambie. ¿El Señor cambia a las personas? No. No.
¿Por qué no? Pero me lo tiene que explicar. Respetando el libre Ah, muy bien, porque eso no funciona como la hechicería. Amarre a su marido. Eso suena igualito, amarre a su marido. Yo voy a cambiarlo. Eso suena igualito, brujería. Amarre a su marido. ¿Qué dice Dios? Si quisieres. Y ojo lo que dice Pablo. ¿Cómo puede llegar el marido cuando la mujer es cristiana? Por su testimonio. Por su testimonio. Correcto. Es decir, que la persona se va a fijar más. Y en Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente, lo hicieres lo recto, entonces tendrás esta bendición. Pero si no lo hicieres, viene maldición y todo eso. Ahora con esta explicación que vimos en Isaías, entonces ¿para qué eran los sacrificios? Ahí lo está diciendo la palabra. ¿No? ¿Nada? Hacían el sacrificio, pero seguían pecando otra vez y al año venía a ser... Pero ¿para qué se hacían sacrificios? Digamos, si ellos no pecaran, ¿cuál era la razón? Para estar a cuentas con Dios. ¿A cuentas de qué? O sea, ¿No? Bueno, sigamos. Tranquilos, no hay problema. sí puede ser. Primera de Samuel 15:22. Y esta no la sabemos a la perfección ese versículo. Pues chévere. ¿Primera Samuel qué? 15:22. ¿Qué dice? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Siga. Porque 23. como pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira lo que está diciendo. Se complace Jehová. ¿Cuál es la razón que hicieran los sacrificios? Ahí está la clave. La obediencia. Pero la obediencia aquí. A no guardar los mandamientos. Ah, muy bien. ¿Para qué se hacía el sacrificio? ¿El sacrificio era para Dios? No, era para las personas. ¿Y cómo para las personas? Para que aprendieran a obedecer las palabras, o sea, que lo hicieran bien. Pero ¿cuál era el sentido del sacrificio? Que no lo olviden. Cuando nosotros llegamos a Jesús, ¿por qué llegamos a Jesús? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo? ¿En qué? El pecado. Sí. ¿Y qué hacemos cuando llegamos en pecado a Jesús? Por arrepentimiento. ¿Nos qué? Arrepentimos. La cuestión del sacrificio era que el pueblo se arrepintiera y no lo volviera a hacer. Entonces veía ese animalito, uy, ese animalito tiene que morir por mí. Señor, qué embarra, o sea, matar un animal cuando yo soy el culpable. Y volvían y lo hacían otra vez. Exacto. Y Siga matando Jesús animales. murió por nosotros. Cuando usted ve a Jesús y dice, uy, Señor, ¿tú moriste por mí? Por eso ya no quiero volver más a pecar. Ahí ocurrió arrepentimiento. Pero si usted no cambia eso que está haciendo, ya no es arrepentimiento, es remordimiento. Y lo vuelve a hacer, no se arrepintió. La idea del animalito, dése cuenta, porque usted tenía que presentar un animalito, y si usted la volvió y la embarrada tenía que presentar otra vez un animalito. ¿Cuál era la razón? Se va a quedar sin animales. Muy bien, sí, es por ese lado. Bueno, si a usted no le duele matar el animalito, por lo menos que le duela, si lo llamamos hoy, su bolsillo. Exacto. Pues imagínese usted cada rato que pecara y llevara. O sea, qué bueno sería que cada rato dijera a Dios, digamos que no animalito, sino tomémoslo con el dinero. Cada vez que usted peque, traiga 100,000 pesos. ¿Qué va a pasar cuando usted vaya a pecar? No, los 100,000 no podrán. O sea que el sacrificio de los animalitos no es que a Dios le guste, no es que a Dios le guste la sangre, por eso lo dice. Hastiado estoy de esas cosas. No, era más para ellos. Era más para nosotros, o bueno, para el pueblo de Israel, y para nosotros es con Jesús, También. de que usted no lo vuelve a hacer. Al sacrificar usted el animalito, siempre lo recordaba que eso no lo tenía que volver a hacer. Esa era la razón de los sacrificios. Pero lo que dice el pastor, ¿cómo lo cogió el pueblo? Deportivamente. Ah, pues como Dios me perdona, como Jesús ya murió allá en la cruz, pues pequemos. No,
idea es no volverlo a hacer. Y por eso es que dice que Jesús nos acercó a Dios, nos acerca a Dios. ¿Por qué razón? Para que nosotros no volvamos a pecar. Si usted no peca, está más y cada vez más cerca de Dios. Cuando dicen que alejó nuestras rebeliones, como el oriente de los occidente, es para que no los volvamos a alcanzar. Exacto. Muy bien, pastor. Alejó nuestros pecados, ¿qué cómo? Como alejó el oriente del occidente, alejó nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos es el oriente del occidente? Nadie. Ahora se los sepultó en lo más profundo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Hizo un perdón sincero para que nosotros no lo volvamos a hacer. Entonces ya aprendimos que Dios no es que quiera los sacrificios, porque ese no era el ideal de Dios. Pero ¿por qué los instauró? Porque como a nosotros se nos olvidan las cosas. ¿Por qué razón Dios les instauró fiestas al pueblo de Israel? Para que recuerden lo que Dios hizo con ellos. Si no se hiciera eso, no se recuerden, se olvida todo, se olvidan de Dios y se perdió todo. ¿Por qué nosotros recordamos el Día de la Independencia de Colombia cada año? Para que no se nos olvide lo que pasó. Por eso lo hacemos. Pero no es que Dios... Tomamos la Santa Cena, haciendo memoria de lo que hizo y de su segunda venida. La razón es para que no se nos olvide. Y al pueblo de Israel para que no se les olvidara que no debían pecar. Esa era la razón de los sacrificios. Pero no era porque a Dios dijo, a mí me gusta que maten animales de chévere, a mí me gusta que se derrame la sangre, yo quiero que Jesús muera y se derrame su sangre. Él no quería eso. Pero como nosotros somos olvidadizos, tuvo que instaurar. Ahora sí, muy bien, ustedes son muy pilos. Muy bien. Excelente. Así es. Tito 2:14. Y la gente cree que Dios es feliz haciendo sacrificios. Y eso cambia todo el concepto de idolatría, porque los dioses de la idolatría sí les gustaba la sangre, sí les gustaban los sacrificios. Claro, eso sí. Por eso es que los indios sacrificaban a sus hijos para calmar la sed de su Dios. Pero Dios no es así. En eso se diferencia estos sacrificios. ¿Qué dice Tito 2:14? ¿Quién lo lee? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué? Celoso, un pueblo propio. Celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que quiere Jesús cuando usted mira el sacrificio de Él? Que usted diga, no, yo no puedo hacer más ese pecado. Tengo que hacer bien las cosas. Así es. Jeremías 7:20, 26. ¿Ya estamos ahí? 7:20 al 26. Miren lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. ¿Cómo estaba Dios ahí? Bravo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. ¿Acá qué les está diciendo? Yo no me como esa carne, lo mismo, yo no me voy a comer esa carne, cómasela ustedes. Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada le mandé acerca de los holocaustos. ¿Vea lo que está diciendo? Y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué les ordenó que hicieran sacrificios cuando salieron de Egipto? No. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo mi camino que os mande, para que os vaya bien,
Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios ojos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolo desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Qué nos enseñó Alejo hace 8 días? Dese cuenta que todo esto tiene una cosa importante. Que los judíos se lo aprenden. Y Alejandro no lo enseñó. ¿Cómo se llama? El Shema Israel. Dese cuenta que para Dios lo más importante es que hoy. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha. Dese cuenta que en todo esto que hemos leído le dice al pueblo, escucha. Le recuerda a Deuteronomio 6. Escucha. Y en el Nuevo Testamento viene que Oír, pueblo mío. escucha. Y en Apocalipsis, escucha. ¿Ahora entiende por qué Deuteronomio 6 también es importante? Claro, No solo para el pueblo de Israel, la raíz. también para nosotros. La raíz. Amós, perdón. ¿Vamos? No, Amós. Amós 5, capítulo, versículo 21. Amós, capítulo 5, versículo 21. Para que no lo encuentro, vayan tranquilo ay, Al índice. yo estoy como perdido. 4, 5. Amós 5, 21. Aborrecí. Ajá. Dominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si nosotros hablamos de asamblea, ¿qué sería lo que hacemos hoy? Congregarnos. Nosotros decimos nos congregamos. 22. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Uy, ojo los de la alabanza. 24. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como el impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiliún. ¿Cuál era el por qué está bravo hoy Dios? Porque está Idolatría. adorándola. Primera de Crónicas 29. Por eso a Dios no le interesa si tú vienes a la iglesia. Él lo que quiere es que le obedezcas. Y ahí sí ven a la iglesia. 5:20. Primera de Crónicas, ¿qué? 29. Muy diferente. 13. Ah, 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Quién está hablando acá? 29, 13 a 16. Sí, al 16. ¿Quién está hablando ahí? Salomón, mira lo que dice. Ahora pues, Dios nuestro, cuando hizo el templo, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea que si usted dice, Señor, te estoy dando, Dios le va a decir tan chistoso. Si eso yo lo hago. Me está devolviendo. 15. Porque nosotros, mire lo que dice, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Si usted dice, esta es mi casa, en 100 años ya no va a ser su casa. Si usted dice, este es mi carro, en cierto tiempo no va a ser su carro. Si usted dice, esta es mi mujer, ya en cierto tiempo no va a ser su mujer. O sea que, ¿qué es suyo? Este es mi hijo. Esta es mi vida, muy bien, esta es mi vida. No, esta vida también es de quién. De Dios. Todo de quién, ¿a quién le pertenece? A Dios. Por eso apéguese a las cosas. Tranquilo que Dios se lo quita alguno. No digo cuando estemos vivos, ¿no? Sino cuando estemos, ¿qué? Estoy haciendo referencia a cuando estemos, ¿qué? Muertos.
porque nosotros extranjeros, 16, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia, mire lo que dice, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y tuyo es. 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti como espontáneamente. Y Salomón fue en ese tiempo el hombre más que, por eso le digo, en ese tiempo. Sabio. Imagínense, el hombre más rico del mundo le dice, porque acuérdense que en ese tiempo fue el hombre más rico del mundo. Sí. Nada de esto me pertenece. Es decir, que cuando usted da su ofrenda, ¿qué está dando? ¿De quién está dando esa ofrenda? De lo mismo que Dios le ha dado. Y por último, ya, no los molesto más. Vamos a ir a Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es decir, digamos que un narcotraficante un día de estos dice, voy a dar una ofrenda a la iglesia. ¿Para qué razón él da la ofrenda? Pastor, ore por mí para que Dios me ayude. ¿Dios escucha eso? No. ¿Qué dice la palabra? Eso es una abominación. You know, Mas la oración de los rectos, ¿qué dice? ¿Con qué oración se goza Dios? La de los rectos. La de los rectos, es su gozo. 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue, mas él ama al que sigue justicia. 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Y hasta acá dejamos porque no alcanzamos más. Entonces, ¿cuántos sacrificios habían? holocausto de la paz, Pues las ofrendas. ¿De paz? ofrendas, ¿Del perdón de pecados? ¿Y el perdón de qué? De expiación. ¿Cuál era la diferencia entre el perdón de pecados y el de expiación? No era. Que uno era por los que eran voluntarios y otro era por qué? pero es que eran Involuntarios, ¿cierto? Voluntarios o involuntarios. ¿Cuáles animales sacrificaban? ¿Solo uno? No, depende de su. ¿Cuáles eran? Hagamos referencia a algunos. Cordero, una cabra, una paloma, Harina, vacas. Salecilla. Bueno, sí, la salsilla iba con la Harina. harina y las tórtolas, ¿no? ¿Y por qué razón había diferentes tipos de animales? ¿Cuál era la razón? ¿Era qué? Las situaciones, estatus de. Exacto, según como usted estuviera económicamente, si lo pudiéramos llamar, usted ofrecía según lo que usted pudiera ofrecer. según su posición económica. Exacto. ¿A Dios le gustan los sacrificios? No, No. ¿Pero por qué los dejó? ¿Por qué permitió que hicieran sacrificios? ¿Cuál era la razón de que permitiera los sacrificios? el pecador se diera cuenta que un animal Exacto. inocente está muriendo por él. Para que el pecador supiera que eso no lo debería volver a hacer más. La idea era que no matara tantos animales. Claro, y lo que grande fue deporte. Y si por lo menos a usted no le da remordimiento que el animalito muriera, sí que le doliera ¿qué? Su bolsillo. Para que usted no pecara más. ¿Qué tal esa? ¿Por qué Jesús tuvo que morir afuera O sea, que del templo? Porque entre más plata, más pecado. Porque el sacrificio del pecado tenía que ser quemado ¿dónde? Fuera, porque eso representaba que el pecado, y el pecado no podía quedarse en la casa de Dios. Por eso Jesús tuvo que morir fuera del templo. ¿Cuál era ese ofrenda o sacrificio? La ofrenda por el perdón de pecados.
¿Por qué Dios dice que es olor grato? Que huele bueno. ¿Cuál era la razón? Es voluntario. Sí, a voluntario. Exacto. Pero sobre todo porque la persona cambiaba. Porque si usted no cambiaba, pues ¿a cómo olía? Feo. A feo. A Amén. una pelea de solo. Ya aprendimos por qué Jesús tuvo que pasar por todo. ¿Y cuál cumplió de todas sus ofrendas y sacrificios? ¿Cuál cumplió Jesús? Todas. Nos acercó, nos perdonó, nos reconcilió. Borró nuestros pecados, borró la culpa.